compañeros en los lugares de trabajo, en las discusiones gremiales, en las peleas por los derechos de los trabajadores, y en toda la pelea que se dio a partir del principio de la década del 90, con grupos pequeños, porque la verdad que perdimos esa pelea, en defensa del patrimonio público y los recursos naturales, justamente en el momento en que el capitalismo le daba mayor auge a los procesos neoliberales y la participación de la economía, inteligencia y administración privada en los que habían sido considerados durante muchos años recursos estratégicos de los estados. Eso, por supuesto, que no tuvo un inicio mágico, fue consecuencia de diversos hechos históricos donde la economía, la política intervinieron fuertemente, y el endeudamiento externo de muchas naciones, entre ellos la Argentina, habilitaron la posibilidad de una presión internacional en función de la compensación para el pago de esas deudas con lo que se llamó en su momento los activos físicos de los estados, y que los ciudadanos de los países fuimos descubriendo que eran nuestras rentas, la renta petrolera, la renta pesquera, la renta agraria, la renta del transporte marítimo, la renta de transportes y telecomunicaciones, el dominio sobre el ejercicio de esas actividades y el control político del resultado de esas actividades, lo que convirtió a nuestros estados, aún hoy, en estados muy limitados para tomar decisiones en cuestiones trascendentales, por ejemplo, relacionadas con la creación de millones de puestos de trabajo en la próxima década, o la cantidad de energía que se va a otorgar para el desarrollo industrial, si hubiera un proceso, un proyecto en ese sentido, para los próximos 25 años. Así como hay países que están calculando cuánta energía van a consumir de aquí a 50 años, de dónde la van a tomar y qué tipo de matriz energética van a tener, nosotros no estamos en condiciones de hacer eso. Y tan malas condiciones tenemos que al principio de este proceso de pérdida de recursos naturales y por lo tanto de soberanía también, porque cuando no se pueden tomar decisiones en función de lo que se tiene, lo que se necesita y lo que se quiere, se pierde soberanía. Nosotros no podemos, nos convertimos a principios de los 90 en un país con reservas de petróleo y gas por 30 años y petróleo por 15 años. Y el concepto de reserva en el mundo petrolero debe entenderse como una reposición permanente. Digo, la reserva por 15 años de petróleo no quiere decir que dentro de 15 años nos quedamos sin petróleo. Quiere decir que todos los años hay que trabajar para encontrar, extraer y reponer todo el petróleo que se consumió en un año para poder tener 15 años de reserva, todos los años. Siempre 15 años. ¿Por qué 15 años de reserva? Porque es el margen de posibilidades que dan los recursos naturales en la medida que tenemos conocimiento de su existencia. Nos permiten saber que tenemos reservas por 15 años. Petróleo, lo mismo. Gas, lo mismo. Y entonces podemos hacer gasoductos para desarrollo de industria o consumo doméstico, o podemos proponer una política para que los automóviles, en vez de consumir naftas, consuman gas comprimido, por ejemplo, sabiendo la cantidad de gas que tenemos y las reservas. Ahora, cuando a principios de los 90 comenzamos a consumir esas reservas sin reponer, alterando la lógica del negocio petrolero y del negocio gasífero, y nos convertimos en lo que somos hoy, importadores de petróleo y de gas, a tasas de importación muy altas, tan altas que los combustibles y los subproductos de los combustibles, entre ellos la energía eléctrica, deben ser subsidiados para que esos altos precios de importación no se trasladen a las tarifas ordinarias, tanto domésticas como
industriales, cuando sucede eso, nosotros nos damos cuenta que hemos sido incapaces de mantener nuestras reservas, de tener políticas soberanas y de obtener decisión sobre el producto. ¿Y por qué se pierde la reserva? ¿Por qué la lógica petrolera es alterada y empresas petroleras, por más privadas que sean, agotan sus recursos? Porque no invierten en búsqueda de nuevas reservas, que es muy caro el negocio, es lo más caro de todo. Salir a buscar petróleo. ¿Dónde está el petróleo? Bajo tierra. Hay que hacer estudios geológicos, hay que hacer pozos de exploración, hay que adentrarse en territorios que no están ni asfaltados, ni tratados de tal manera que las maquinarias y los vehículos llegan fácilmente. A veces estamos hablando de laderas de montaña, a veces estamos hablando de terrenos inaccesibles, inundables, bueno, todas las características que hacen difícil y caro un trabajo, y que habiendo una abundancia de reservas y una irresponsabilidad política sobre el futuro, porque la verdad que al inversor nadie le dijo que tenía que devolver el día que terminara su concesión los 15 años de reserva o los 30 años de reserva de gas que tenía. Nadie le dijo eso. Entonces se encontró con un regalo. Ya no encontró otro, ya hicieron las inversiones. Y encima me toca la década del 90 y el 2000 en un periodo de auge del mercado internacional. ¿Qué hago yo? Me voy a preocupar por invertir en mejorar la existencia de reservas. ¿Para qué? Para que un día yo me tenga que ir y estos argentinos se queden de vuelta con 15 años de petróleo y 30 de gas. Esa lógica que es agresiva para el común de todos nosotros, para la mayoría de la población, es una lógica muy válida dentro del mundo de los negocios de las empresas públicas. Nadie puede exigirle a alguien que haga cosas que no están escritas en un contrato, que no forman parte de lo exigible al final de un periodo donde se ha llevado adelante el compromiso. Y entonces, durante un periodo largo, que va desde el principio de los 90 hasta el día 29 de octubre del 2014, que se va a tratar y se le va a dar redacción final a la nueva ley petrolera, nosotros hemos tenido una situación de negociación a pura pérdida con el mundo de los recursos estratégicos en la Argentina. Pero la negociación a pura pérdida implica también una aceptación de la situación. Hoy los sectores políticos, los medios de comunicación, aquellos que de alguna manera están preocupados por las decisiones que se han tomado en este país y por las circunstancias que nos tocan vivir, con todos los hechos sociales asociados, ¿no? Porque los procesos de despojo, de saqueo, de pérdida de riquezas naturales, de falta de capacidad para tomar de decisiones importantes, estratégicas en el Estado, y la imposibilidad de visualizar un futuro de mediano y largo plazo, donde tienen que intervenir inversiones basadas en decisiones soberanas y, por lo tanto, no condicionadas a través del préstamo o de la toma de dinero en el exterior, nos llevan a nosotros a observar que no hay una rebeldía sobre la situación. Parece que se discute la cantidad de millones de pesos anuales que se gastan en subsidios. Y los subsidios son para que las tarifas finales de los servicios públicos no sean escandalosos, pero tienen un precio mucho más elevado que no vemos todos los días, que nos enteramos de vez en cuando, y que es ocultado por el velo del subsidio. Ahora, la política del subsidio no es un problema en sí misma, parece una respuesta bastante lógica a una necesidad de no trasladar o no generar un problema social. Se
de alguna manera se corta el traslado de un valor encarecido al utilizar las rentas públicas para solucionar el problema de su valor en una etapa anterior al del usuario o consumidor. Entonces llega una tarifa más pequeña. Pero no se analiza qué se está subsidiando, que es lo que hubiera generado la rebeldía. ¿Qué estamos subsidiando? ¿Estamos poniendo dinero para que no se provoque un problema social o estamos garantizando una tasa de ganancia escandalosamente elevada que se obtiene sobre algo que originalmente era nuestro y que por producto de una política se ha convertido en algo del otro, que además nos genera una deuda interna? Esto parece el famoso cuento del pillo, donde una situación inventada termina convirtiéndose en un problema donde alguien termina pagando por algo que no tiene ningún valor y además muchas veces hasta le pertenece. El subsidio en la Argentina es el subsidio a la tasa de ganancia de las empresas que tienen garantizada esta ganancia a través de decretos, acuerdos, normas, etcétera, que le dan valores internacionales a productos que han sido extraídos a costos locales, a mucho menor valor, y que generan una renta extraordinaria que es pagada por todo el pueblo. ¿Cuánto vale o cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? 160 litros de petróleo crudo en la Argentina, menos de $10. Ahora, ¿cuánto se vende en el mercado interno? En la puerta de la destilería. Cuando el petrolero llega con su barril al hombro y dice, bueno, yo traje esto en Neuquén, lo vengo a traer a la destilería para que lo conviertan en subproductos y lo vengo a vender de acuerdo a la normativa vigente a $84 el barril. Costó 10, lo vendo 84. Millones de barriles de petróleo con una ganancia que no tiene una justificación ni siquiera de trabajo incorporado, ni de tecnología, ni de aporte de ninguna naturaleza que lo justifique. ¿Cómo varía el valor de una mercancía en un proceso de transacción? Cuando alguien le agrega algo nuevo, tenía petróleo, lo destiló, lo convirtió en nafta super. Bueno, esa nafta super con respecto al petróleo tiene un valor agregado, hay trabajo, hay petroquímica, hay inteligencia, hay una serie de cosas que lo convierten en algo distinto y en algo que vale más. Sin embargo, cuando el mismo petróleo que se extrajo a $10 el barril se vende a $84 el barril, estamos frente a un negocio muy malo. ¿Quién es el que autoriza esto? Bueno, el Estado. Ahora, ¿qué hace el Estado para que eso no se note? Lo subsidia. La destilería jamás paga $84 el barril. Paga mucho menos. El subproducto que calcula los $84, pero que no lo paga la destilería, también es subsidiado. De última, lo que sale, que se usa para generar electricidad, que puede ser fuel oil, por ejemplo, también es subsidiado en la usina. Y en el momento que la usina eléctrica transforma ese fuel oil en electricidad, cuando llega la electricidad al usuario industrial o doméstico, también tiene un subsidio. Y entonces la tarifa, que iba a ser así de alta, terminó así de alta. Y hay casos como el mío, por ejemplo, que viviendo a una cuadra del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, hace 4 meses que la tarifa de luz me viene en cero, porque dice que en virtud de los subsidios aplicados, yo tengo un saldo a favor. Hace 4 meses no pago la luz y me viene la boleta que dice en cero. Todo lo que gasté, todo lo que consumí, lo que debería pagar, aplicación de subsidio, 0 pesos. Esa locura no es para beneficiar a nadie. Esa locura que está beneficiando a todos los que intervinieron en los procesos que terminaron en la cantidad de electrones que yo utilicé para iluminarme o para alimentar mi computadora. Y que las termina pagando otros, todos nosotros. En el caso mío me vino cero. Pero el dinero no sale del negocio, sale de las rentas, sale del presupuesto nacional,
sale de ese número gigantesco que discuten todos los años los diputados y los senadores, y que donde se dice todo lo que va a hacer el Estado para que podamos tener una sociedad que va a tener ruta, que va a tener aviones, que va a tener electricidad, que va a tener escuela, que va a tener salud, pero que también va a tener una tasa de subsidio a toda la industria petrolera, gasífera, eléctrica, gigante, y que se llama mucho nacional. ¿Por qué esta introducción? Porque esa es la realidad nuestra hasta el miércoles 29. El miércoles 29 se trata esto, que es el proyecto de modificación de la ley 17.319, que es nuestra antigua ley de hidrocarburos, que ya sufrió varias modificaciones. Esta ley, después de la Constitución del 49, que tenía ese famoso artículo 40 que declaraba el subsuelo y todos los recursos naturales, propiedad imprescriptible, inalienable, etcétera, etcétera, del Estado, y que fue eliminada a partir de 1956 con la vigencia de la Constitución anterior, del 53-60, 1853-60, y algunas modificaciones que había sufrido. Esta ley, la 17.319, es la primera que defendía la propiedad sobre el subsuelo, un tema que se ha discutido mucho en la Argentina y que se ha discutido generalmente entre Estados provinciales y Estado nacional. Estados provinciales sin participación popular, Estado nacional sin participación, prácticamente, como mundo. Ahora, los Estados provinciales, ¿qué decían? De la línea del suelo para abajo, eso es de la provincia, y nosotros tenemos derecho a extraer actividad minera, petróleo, lo que hace. El Estado nacional, ¿qué dice? No, estamos locos. Si usted tiene petróleo y todo lo demás no tiene petróleo, pues es suyo, es de todos. A usted se le dará una compensación económica, se llama regalía, por la extracción de esa riqueza y por haber tenido la suerte que la naturaleza depositó eso debajo de su territorio. Pero le corresponde a todos los demás. La ley 17.319 decía eso. Hace 8 años atrás, 7 años atrás, con la llamada ley corta, se modificó eso. Y se adaptó la ley petrolera a la Constitución Nacional con su reforma del 94, que en el artículo 124 dice que los recursos naturales pertenecen al Estado. Un párrafo cortito que volvió la discusión a antes de 1940. La llevó de vuelta. Y generó una situación que hasta ese momento era responsabilidad del Estado Nacional, la de licitar áreas petroleras. Las empresas comenzaron a licitar áreas petroleras. Y se dio el curioso caso, que no se da en ningún otro lugar del mundo, que un gobernador, por ejemplo, de la provincia de Santa Cruz, representante de no más de 250.000 habitantes, podía discutir con Repsol, Chevron, las grandes multinacionales del mundo, las regalías y los derechos petroleros en igualdad de condiciones. Eso es como pedirle a un trabajador que discuta con el directorio de una multinacional sus condiciones laborales y salga satisfecho pensando que ha llegado a un acuerdo igualitario y justo. Mentira, no tiene capacidad de negociación. Nuestras provincias tampoco. El Estado en su conjunto le cuesta mucho. Y de hecho, las negociaciones que se hicieron con Chevron debieron haber sido tan malas, pero tan malas, que los acuerdos ni siquiera son públicos, tienen cláusulas secretas, que no hay manera, ni con los jueces, de traerlas a la luz para ver qué es lo que se ha arreglado. Ahora, ¿por qué se vuelve tan importante la fecha del 29? Ya me veré varias veces. Porque después de la ley 17.319, esta es la primera vez que vamos a tener, no una ley nueva, porque es la modificación de eso, pero una modificación importante, y todos esperamos que tuviera un concepto importante. Un concepto de soberanía, un concepto de cuidado de los recursos y un concepto de previsión de su utilización en función de algún proyecto que nos convocara. ¿Y por qué pensábamos eso? Porque somos unos ilusos que todos los días nos levantamos pensando que hoy sí
el mundo va a cambiar y se va a volver más justo. No. El año pasado hubo un decreto. El 792 del 13, o 729, el decreto 729. El decreto 729 que decía que las empresas no iban a tener más libre disponibilidad del petróleo. Porque yo hice una muy rápida y a veces poco técnica descripción de la manera en que se producen los hechos que muchos de nosotros llamamos de saqueo. Pero la verdad que más allá de tener precios subsidiados, la posibilidad de extraer a un precio y venderlo a otro mayor, incluso de importar maquinaria sin pagar impuestos, decidiendo qué tipo de maquinaria y sin que nadie verifique si esa maquinaria es aplicada al campo petrolero o se trata de un contrabando liso y llano para otro tipo de actividades. Más allá de todo eso, toda la legislación petrolera de los 90 hasta el año pasado contenían una palabra mágica que era la disponibilidad, la libre disponibilidad del petróleo. Y que cambia la lógica, no es que la cambia, hace visible la lógica de un negocio que uno siempre piensa que de otra manera, ¿no? Cuando alguien necesita agua para su vivienda y no hay instalación de agua corriente, llama a una empresa de agua que hace una perforación, encuentra agua, coloca una cañería bastante sencilla y deja una conexión de agua, cobra por su trabajo. Eso se llama contrato de locación. Alguien ha hecho un trabajo, cobró por ese trabajo y nos dejó el recurso, el agua quedó ahí. La libre disponibilidad es que todo el petróleo que encuentran estas empresas lo pueden usar como quieran. Se lo venden al Estado, se lo venden al exterior, lo guardan, pueden hacer lo que quieran. Es más, no conformes con la libre disponibilidad del petróleo, tienen también libre disponibilidad de las divisas. Hoy con la vigencia del cepo y las dificultades que hay para comprar dólares, es difícil dar el ejemplo de cómo se comercializa un dólar en la Argentina. Pero hasta hace poco tiempo atrás, 3 o 4 años, o un poquito menos tal vez, alguien podía ir a una casa de cambio y comprar dólares. Y ese dólar, si quería, lo podía depositar en una caja de ahorro en dólares, en un banco. Y tenía un interés. Y depende de la legislación vigente, podría ser que el día que retirara el dinero le dieran pesos al valor del cambio o le dieran billetes de oro. Eso podría ser. Ahora, ¿qué es la libre disponibilidad de las divisas? Bueno, con el recurso petrolero en la mano, o en realidad en la bodega del buque tanque, lo que hacen es comercializar el petróleo en el exterior, tomar dólares en el exterior por ese petróleo y no rendirlos a la Argentina. Los amigos tienen libre disponibilidad. Son billetes verdes, quedan afuera del país. No tienen obligación de depositar. O no tenían hasta el decreto 923 del año pasado. Como eso cambió y dice explícitamente que no hay más libre disponibilidad ni de petróleo ni de divisas, y se habla de el petróleo como un recurso estratégico y que la empresa YPF va a ser recuperada. Digo, algo está cambiando en este país y estamos en vísperas de una nueva política petrolera y de una nueva posibilidad de la utilización de los recursos naturales. ¿Qué sucede con este proyecto de ley? Este proyecto de ley vuelve todo para atrás. Este proyecto de ley no solo garantiza la presencia de las empresas privadas en la explotación petrolera, sino que además le da una serie de ventajas para que esa presencia no pueda ser perturbada. Además, limita extraordinariamente la presencia en el negocio petrolero de empresas de carácter provincial o nacional, como por ejemplo YPF o las empresas provinciales de petróleo que han surgido en varias provincias. Y las equipara en su trato a las empresas privadas en la exigencia de depósitos de cantidades millonarias de dinero en moneda extranjera para el desarrollo de los proyectos.
al mismo tiempo incorpora nuevamente el concepto de libre disponibilidad de los recursos. Incorpora un área que hasta ahora había quedado preservada de la voracidad privada, que es el mar. La Argentina, como tantos otros países, va a tener ahora plataformas submarinas, plataformas que trabajando en el mar, pero debajo del mar, van a extraer petróleo y van a poder disponer del 60% de todo lo que produzcan y van a poder venderlo fuera del país y van a poder comercializarlo según su propio criterio. Otro detalle que a uno se le escapa a propósito, porque cuando dice todas las cosas juntas por ahí hay temas que pasan desapercibidos o impactan menos. Yo dije que el valor del barril de petróleo en promedio era más o menos $10. Eso surge de los balances de las empresas, por eso no es una evaluación que uno hace así más o menos, calculando cosas y creyendo que tiene razón. Eso surge de los balances de las empresas. Ahora, lo que nunca pudimos saber, la Secretaría de Energía tampoco, y nadie en el Ministerio de Economía, desde los 90 hasta ahora, desde que YPF dejó de ser estatal, es cuántos barriles de petróleo se extraen en el mar. No hay registro, o mejor dicho, cierto, pero el registro es la simple declaración jurada de las empresas que le informan al Estado cuánto petróleo han sacado en el último o en el último trimestre o en el último. Y con eso se hacen informes, cuotas, etcétera, y se establecen previsiones. Pero digo, si a cada uno de nosotros, la empresa de electricidad, nos diera la posibilidad de hacer una declaración jurada de cuánto consumimos, digo, ¿cuántos de nosotros diría exactamente la verdad? ¿Cuántos de nosotros no le escondería algunos kilowatts a la empresa para pagar menos? Y si además, en vez de ser consumidores, gente de trabajo, educados en el tema de que nos tenemos que ganar el pan por nuestro trabajo, tenemos que ser honestos, etc., fuéramos empresarios formados en la búsqueda de la máxima ganancia, semejante oportunidad la dejaríamos pasar. Le diríamos al Estado que hemos consumido exactamente 300 kilowatts este mes y venimos a pagar por lo que hemos consumido. La empresa no lo cree. Por eso hay un trabajador, hay un puesto de trabajo dentro de las empresas distribuidoras de electricidad que se llama tomador de estado. El tomador de estado lee medidor por medidor y anota. Y el tipo con esa nota hace la cuenta de cuánto le debe. Ahora el Estado no toma el estado de extracción de los caudalímetros que están en los pozos petroleros. Es más, yo he recorrido pozos petroleros, no hay caudalímetros. Lo que sí hay información digital que toma temperatura, toma caudal, calidad, hasta la calidad química del petróleo lo pueden tomar directamente en el pozo y todos esos datos van a las empresas. El que recorra los yacimientos que están muy cerca de la costa sobre la ruta 3, en las provincias patagónicas, va a ver las maquinitas moviéndose y van a ver todas esas cañerías color naranja que salen para todos lados, muchas de ellas no llegan cables, manojos de cable, con información vital para las empresas para establecer qué rendimiento tiene cada pozo, a qué temperatura y qué tipo de petróleo están sacando y qué tipos de reservas están obteniendo, además de otros datos que yo, como no soy economista del petróleo, no conozco, pero que seguramente se pueden obtener con simples sensores en el lugar de extracción. Bueno, el estado de eso no tiene la menor idea. No tiene un inspector en boca de pozo, como seguramente había en la década del 60, cuando había mucho menos electrónica, mucho más lápiz y papel. No tiene una fibra óptica que llegue a la Secretaría de Energía con información genuina, y lo único que recibe es información indirecta a través de las declaraciones juradas. Entonces, la nueva ley tenía la expectativa de que muchas de estas cosas iban a mejorar.
E incluso íbamos a saber cuánto es el 60% o el 20% o el 30% de libre disponibilidad. Porque si no sabemos cuánto es el 100%, ¿cuánto es el 20%? Digo, ahí es muy difícil sacar esa cuenta. Bueno, esta ley tampoco contempla al petróleo como reserva estratégica, como un material a cuidar. No pone ningún tipo de cuidado en la observación de la extracción y el uso de la información. Lo que sí tiene mucho cuidado en poner las cláusulas de extensión de tiempo de explotación. Digo, las concesiones, que van a ser de 25 años, van a ser de 30 años, van a ser de 35 años, según en donde se encuentre el yacimiento, sí está regimentado que van a poder extenderse. Y que por lo menos, dice, con un año de antelación a la finalización de la concesión. Y nosotros ya sabemos que cuando nos ponen por lo menos por un año, podemos pedir la extensión de la concesión con 10 años, con 20 años, como se hizo en Loma de la Lata en Neuquén, con el gas, que era convencional y que sí, a pesar de eso tuvo tratamientos extraordinarios y mereció toda una serie de acuerdos secretos que llevaron a qué? A garantizarle a Repsol la explotación a bajo costo de una cantidad de gas que después tuvo que admitir en la bolsa de Nueva York que no le pertenecía, porque suceden otras cosas también que están relacionadas con esto y que a veces no se trata solamente del petróleo que van a encontrar, sino del valor económico que adquiere una compañía cuando dice todo el petróleo que va a encontrar. Una compañía petrolera no vale por sus edificios, sus herramientas, sus ingenieros, vale por sus reservas petroleras. Tantas reservas petroleras, tantos millones de dólares, tantas acciones puede emitir, tanto valor tiene esa compañía. Ahora, si en una bolsa como la de Nueva York, Repsol dice que tiene reservas petroleras que pertenecen al Estado boliviano, y el Estado boliviano recién puede denunciar esa mentira cuando llega Evo Morales al poder. Antes no, porque todo el mundo estaba de acuerdo en eso, era Repsol. Era parte del negocio donde la corrupción, una palabra que hasta ahora no habíamos utilizado, pero que se vuelve necesaria en la ecuación que estamos presentando para poder explicar todo esto. Sin corrupción, nada de esto funciona. Y la corrupción no es la propina que se le da a alguien para que ponga un cero más en la extracción, en la planilla de declaración jurada. Es el acuerdo económico entre sectores gobernantes, caudillos de provincia, sectores económicos, etcétera, que tienen que trabajar, ocultando la producción real, ocultando el contrabando, porque cuando uno no dice lo que ha extraído y pone menos, saqué 10 barriles, pero declaro 1. Los otros 9, ¿dónde los escondo? ¿Dónde los guardo para que no me los descubran? Los tengo contrabandear en un lado, los tengo que disfrazar de algo y necesito complicidades para que eso pueda hacerse. Esos barcos que van a salir con ese petróleo, ¿de qué puertos no van a ser anotados para que nunca hayan salido y no figuren en ningún registro? Del puerto de Santa Cruz, del puerto de Comodoro Rivadavia, ¿cuál es el puerto? El puerto de Ensenada, ¿cuál es el puerto que se va a prestar? ¿A quién hay que ver para que eso pueda suceder? Y no queda anotado en ningún lado que un buque petrolero lleno de petróleo se fue de la Argentina, porque si no, hay menos barriles extraídos que buques petroleros comercializados. ¿Y de dónde salió todo eso? En algún lado hay que esconderlo. Los gasoductos a Chile, 8 gasoductos a Chile, en la mejor época de Repsol, construidos con dineros del Estado y administrados en los dos puntos, en la Argentina y en Chile, por empresas de Repsol. Una llamada Repsol y la otra llamada Andina Repsol. Entonces una le facturaba a la otra el gas. ¿Cuánto gas? El que tenía que vigilar ahí, incluso el que estaba en la frontera,
Gendarmería, AFIP en la frontera, todos ellos tenían que mirar para el otro lado para que pudiera pasar mucho más gas del que se había extraído, porque si no, ¿cómo se explicaba? Así que corrupción no es solamente un ministro o un secretario, es una amplia mancha de complicidades que forman parte no de un acuerdo escrito, de una cultura. Se va formando una cultura. El petróleo genera una cultura de corrupción y de violencia en todo el mundo, y en la Argentina también. Por eso nosotros teníamos, hasta hace algunos meses, la expectativa de que esta ley podía empezar a torcer el rumbo de las cosas. Esta ley no torce el rumbo, confirma el rumbo. El norte que traía este negocio petrolero ha sido anclado ahora, o va a ser anclado este miércoles por esta ley. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Recorremos distintos lugares, llamamos la atención de compañeros, amigos, vecinos, en distintos lugares para contarles nomás que nos parezca una ley. No, estamos pidiendo algún tipo de intervención para que esto no suceda. No todos podemos estar al mismo tiempo haciendo las mismas cosas. El 29 va a haber una gran marcha en Buenos Aires. Intentamos de que haya otras marchas en otras provincias. Hay una página web que se llama yolosparo.org que manda notas a todos los diputados que van a intervenir o que se sabe que van a intervenir en el voto positivo de la ley, para reclamarles que no lo hagan, para explicarles que no es justo que esto se apruebe de esta manera o que se apruebe sin discusión. Y un argumento que, más allá de lo que uno pueda opinar, porque yo no sé cuántos de ustedes leyeron, pero en la imaginación de que no lo han leído todos, también están creyendo, o yo intento que crean lo que yo estoy diciendo sobre lo que dicen. Pero la verdad que tampoco se trata de eso, de que crean lo que yo digo sobre lo que dicen. Se trata de generar un estado de ánimo que lleve a la búsqueda de una discusión sobre un tema que no se hizo público. Este proyecto que se va a tratar en el diputado fue bajado e impreso desde internet. Costó varias horas. En la página de la Cámara de Diputados se la no figura el proyecto. Pero no es que no figura porque lo ocultaron, hacen difícil le cambian el número, tiene otro nombre, capaz que está en algunos de los diputados que lo firman. Hay que buscar páginas y páginas hasta que uno encuentra el proyecto que van a tratar. Digo, hay que tener mucha voluntad para poder estudiar esto. No hay un deseo, ni de parte del Estado, ni aparentemente de parte de nadie, de que esto sea una discusión pública. Y con el contenido que tiene, nada menos que la extracción y la comercialización de los recursos naturales que forman parte de todo el sustento civilizatorio de los dos últimos siglos, porque la verdad que sin petróleo y sin gas, bueno, esta computadora no existiría, esta mesa tampoco, no habría energía eléctrica, estaríamos todos desnudos. Este edificio capaz que tendría graves problemas de construcción porque desaparecerían muchos elementos asociados a los hidrocarburos. La industria del petróleo es la industria que sostiene el tipo de vida que nosotros tenemos ahora, en este momento. Y si eso no existiera, nosotros tendríamos otro tipo de cultura. Y una ley que va a tratar sobre la utilización de ese recurso tan importante, tan fundamental para todos nosotros, merecía por lo menos un tratamiento público y una consulta popular, un plebiscito. Alguien que fuera buscando y provocando una síntesis que permitiera a los argentinos decir, bueno, si tienen que ser empresas privadas, por lo menos estamos de acuerdo varios millones de argentinos. Y si no tiene que ser así y corremos el riesgo de ser ineptos en la extracción y tratamiento del petróleo, también tenemos que estar de acuerdo varios millones de argentinos. Esa posibilidad no la vamos a tener. 257 diputados para definir esto y 72 senadores más
el presidente de la Cámara, el vicepresidente de la Nación, decidieron ya la mitad de esto. Ya le dieron media sanción. Es una lástima y es una de esas cuestiones también que le hacen mucho mal a la democracia, porque yo tengo la suerte que ustedes hayan tenido la paciencia, la voluntad y la disposición de abrir un espacio para que esto se pueda contar, pero en muchos otros lugares no se pudo contar y no se va a poder contar antes del día 29. Seguramente la pelea va a seguir el 30, y va a seguir después, y va a seguir por los años, y así como tuvimos varias constituciones y varias leyes de hidrocarburos, tendremos otras. El problema que tenemos es que esa riqueza que nos pertenece a todos se transfiere y no vuelve, son bienes no renovables. Una vez que se lo llevan, no regresa más. La naturaleza no fabrica petróleo permanentemente. Fabricó en determinadas condiciones y en determinados momentos, y ya no más. Y ya no más. Lo que nosotros agotamos, lo agotamos. Y la riqueza que produce sirve para que otras sociedades vivan mejor que nosotros, que aprovechándola podríamos haber mejorado nuestra propia calidad de vida. Yo intenté ser poco técnico, a propósito, porque llenarnos de números y valores no sé si es la mejor idea cuando uno tiene que discutir una falta de participación popular en la discusión de un tema que lo que menos necesita para que participemos todos es justamente de números y cuestiones complicadas. Lo que necesita es tener una noción de derecho que nos haga saber si esta ley nos beneficia o no nos beneficia. Y yo traté de expresar un punto de vista donde espero haber logrado mi objetivo de demostrar mi impresión de que esto no nos beneficia para nada. Bueno, yo les agradezco mucho. Hasta acá.